Buenos días, chicos. El tema de hoy día del curso de ortografía es sobre los casos especiales de separación silábica. Pero antes de empezar, vamos a ver qué es la sílaba. Como dice, la sílaba es el conjunto de sonidos en una sola emisión de voz. Es decir, que cada vez que nosotros decimos una palabra, esa palabra se divide en sílabas. Y cada sonido a una sola emisión de voz llegaría a ser la sílaba. Y recuerda que en cada sílaba debe haber una vocal. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra libro, ¿verdad? Libro. ¿En cuántas sílabas se divide? En dos. Li y bro. Cada parte en que se divide una palabra sería la sílaba. La sílaba. Bien, aquí tenemos también a pelota, la palabra pelota. Pelota. ¿En cuántas sílabas se está dividiendo? En tres. Es decir, la palabra pelota se va a dividir en tres partes o en tres sílabas. Por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión, en palabras sencillas, que la sílaba son las partes en que se divide una palabra y siempre va a ir acompañada de una vocal. Sabemos que hay tipos de palabras o clase de palabras de acuerdo a su cantidad de sílabas. La primera son monosílabas. Recuerda que esta abreviatura de aquí, la palabra mono, significa uno. Por lo tanto, las palabras monosílabas son aquellas que tienen una sílaba. Como por ejemplo la palabra pan. Si te das cuenta, escuchas la palabra pan. No se divide en sílabas, porque en sí esto es solo una sílaba. Bien, luego están las bisílabas. Bi significa dos. Por lo tanto, las palabras bisílabas van a contener ¿cuánto? Dos sílabas. Como por ejemplo la palabra noche. A ver, digamos noche, noche. Por lo tanto, se divide en dos sílabas. Las palabras trisílabas son aquellas que tienen ¿cuánto? Tres sílabas. Como por ejemplo la palabra estrella. Estrella. Tres sílabas. Las tetrasílabas son aquellas que ¿cuántas sílabas tiene? Cuatro sílabas. Como por ejemplo la palabra cartuchera. Cartuchera. Son cuatro sílabas. Un dato adicional. Recuerda que si tú encuentras una palabra con más de cuatro sílabas, como por ejemplo 5 sílabas, se les puede poner pentasílabas, sextasílabas, etc. Pero hay una definición mucho más fácil. ¿Cómo se les dice? Polisílabas. Poli significa varios. Por lo tanto, sería una palabra que contiene más de ¿cuánto? Más de 5 sílabas. Son las que tienen más 5 sílabas. Como por ejemplo la palabra motocicleta. Motocicleta. Tienen 5 sílabas. Ya sería una polisílaba. Bien. Luego también tenemos que recordar el tipo de vocal. Los tipos de vocales. Sí, es muy importante recordar los tipos de vocales. Existen dos. Las abiertas o fuertes, quienes son la A, la E y la O. Y las cerradas o débiles, como la I y la U. Porque es muy importante saber el tipo de vocales porque nos van a ayudar a averiguar nuestro caso especial de separación de sílabas. Recuerda, las abiertas o fuertes es la A, la E y la O, y las cerradas o débiles la I y la U. Luego, ya pasando a nuestro tema central, hay tres tipos de casos especiales de separación silábica. Se encuentra primero el diptongo, el triptongo y el hiato. Conozcamos primero al diptongo. Dice que el diptongo es una secuencia de dos vocales en una misma sílaba, es decir, dos vocales van a estar unidos en una misma sílaba. Y hay tres casos especiales. La primera puede ser una palabra en donde su sílaba tenga vocal abierta y vocal cerrada, como por ejemplo la palabra hueso. Si te das cuenta, hueso se divide en dos. Sería una bisílaba. Y te das cuenta, acá está la U y la E. Recuerda
que puede ser una vocal abierta como una cerrada o una cerrada como una abierta. ¿Ves? Vocal abierta, vocal cerrada. Recuerda siempre que la vocal abierta en el diptongo es el que lleva el acento. Cuando tu palabra sea un diptongo y lleve acento, siempre te vas a dar cuenta que la vocal abierta, en este caso la A, que es una vocal abierta, lleva el acento. Luego también puede estar la vocal cerrada con una vocal abierta. De todas maneras va a llevar ¿quién siempre el acento? La vocal abierta. Y luego también se puede dar caso en donde hayan dos vocales cerradas, que son en este caso la I y la U. Recuerda que la segunda vocal cerrada de tu palabra lleva el acento. Esta es una palabra que no lleva acento. Piura. Las dos vocales son cerradas. Y en este caso, cuídate. También es dos vocales cerradas. Pero si te das cuenta, esta palabra sí lleva acento. Quien lleva acento lleva la segunda vocal cerrada. Si está una vocal abierta con una cerrada, ¿quién lleva el acento? La vocal abierta. Siempre cuando esté en el diptongo una vocal abierta y una cerrada o abierta, ¿quién lleva el acento? La vocal abierta. Y si están dos cerradas, ¿quién llevará el acento? La segunda vocal cerrada de tu sílaba. Bien, ahora pasamos al triptongo. El triptongo ya no va a ser dos, van a ser ¿cuántos? 3 vocales en una misma sílaba. Y se compone de la siguiente manera: una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. Recuerda, cerrada, abierta y cerrada. Como por ejemplo, y es mucho más fácil darte cuenta que es un triptongo, porque siempre van a haber 3 vocales dentro de una misma sílaba. Por ejemplo, la palabra Uruguay, Miss, pero esto no es una vocal, es una Y. Sí, pero según la regla, suena como vocal. Uruguay suena como la I, por lo tanto está permitido. Acá vemos una vocal abierta, una vocal cerrada, perdón, vocal abierta y cerrada. Luego, aquí dice efectuéis. Si te das cuenta, hay 3 vocales unidas en una misma sílaba. Una vocal cerrada, abierta y cerrada. Muchas veces el que va a llevar el acento es la vocal abierta. Bien. Y por último, vamos a pasar a lo que es el hiato. El hiato es secuencia de 2 vocales en distintas sílabas. ¿Se han dado cuenta que en el diptongo tus vocales estaban unidas así en una sola sílaba? Sí, ¿verdad? Igual en el diptongo también están unidas. Pero en el hiato ocurre una cosa diferente. Van a ser 2 vocales, pero estas vocales ya no van a estar unidas, sino van a estar separadas. Y hay 3 tipos también de hiato. Hay 3 casos en el hiato. Vocal abierta con una vocal abierta. Recuerda quiénes eran la vocal abierta. La vocal abierta era la A, la E y la O. ¿Y quiénes eran las vocales cerradas? Las vocales cerradas eran la I y la U. Y la U. ¿Bien? Bien, tenemos aquí en el primer caso vocal abierta más vocal abierta. Teatro. Si te das cuenta, estas 2 vocales son abiertas, pero ya no están juntas en una misma sílaba, sino se separan. En el siguiente, leopardo. Si te das cuenta, ya no están juntas, están separadas. Bien. Luego tenemos otro caso, una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿Quién llevará el acento aquí? Ya no lleva como en el diptongo, ¿te acuerdas? ¿Quién llevaba el acento? La vocal abierta. En este caso, cuando se cumple la regla de vocal abierta más cerrada en el hiato, el que va a llevar el acento es la vocal cerrada. Por ejemplo, la palabra egoísta. Se separan las vocales. ¿Y quién lleva el acento? La vocal cerrada. Luego,
Si se da al revés, recuerda que de todas maneras, ¿quién va a llevar el acento? La vocal cerrada. Entonces, repasemos. Un diptongo, las sílabas, las vocales están dentro de una misma sílaba. En un triptongo son 3 sílabas unidas en una misma sílaba. Pregunta: si en el diptongo hay una vocal cerrada y abierta, ¿quién lleva el acento? La vocal abierta. Y en el hiato, ¿están juntas las vocales o ya se separan? Se separan. ¿Y quién lleva el acento? ¿La vocal abierta o la vocal cerrada? La vocal cerrada. Muy bien. Esos son los puntos que tú tienes que repasar para poder aprender sobre el diptongo, triptongo e hiato. Bien. Recuerda resolver la ficha de manera ordenada siguiendo las indicaciones. Muchas gracias por tu atención.